vamos a poner un vasito con agua y vamos a llamar a nuestros ángeles colocando una velita o algo que aromatice. Podemos poner alguna de estas cositas, velas aromáticas que venden en cualquier tienda o en cualquier centro comercial. Las ponemos un vasito con agua, nos inspiramos, nos relajamos y permitimos que nuestra energía fluya. Cuando estemos listos, vamos a visualizar la imagen del ángel que nos corresponda para que éste nos traiga todo el bienestar que corresponde. Pongan mucha atención en cómo luce y pongan también mucha atención en su nombre. Vámonos con Aries. Aries, el arcángel que te corresponde es el arcángel Uriel, así es que por favor, este arcángel te va a llenar de inteligencia. Pon mucha atención en los mensajes que vienen para ti durante este día, puesto que además de poder aprender más cosas de lo que normalmente aprendes, bueno, pues hoy vas a poder analizar a profundidad temas, vas a poder sacar buenas conclusiones, vas a poder llegar a buenos acuerdos, vas a poder resolver algunas situaciones que tienes atoradas, así es que aprovecha la energía del arcángel Uriel. Tauro, el arcángel Jeremiel, Tauro, para ti te va a llenar de visión, va a abrir tu mente, tus ojos, tu visión interna, la parte intuitiva, aquello que nos hace saber lo que está sucediendo, aunque esto no haya sucedido. Así es que vamos a hacerle caso porque de repente nos alertan de situaciones que pueden ser negativas y podemos evitarlas a través de hacerle caso a nuestro arcángel. Géminis. Arael, para ustedes, Géminis va a ser el arcángel que les va a dar intensidad, fuerza, energía. Bueno, iban a andar, pero de arriba para abajo, haciendo, moviendo. Y bueno, qué padre, porque ya son las fiestas, entonces pues tenemos mucho trabajo que preparar, hacer cosas. Así es que, Géminis, disfruta tú este arcángel que te va a brindar toda la energía que estás requiriendo. Cáncer. Gabriel, para ti, Cáncer, que es el arcángel de la voluntad, si has estado deprimido, si has estado pasando por alguna clase de situación, problema, conflicto o estás en un punto importante de tu vida, pues qué bueno que Gabriel va a ser el arcángel que te ayude a que tu voluntad te dirija hacia el camino correcto para que tú logres, alcances todas tus metas y encuentres el equilibrio y por lo tanto la felicidad. Leo. Bueno, y Rafael, para ustedes, leones, con toda esa fuerza y ese poder que les caracteriza, bueno, pues les comento que la inspiración divina universal les va a estar llenando, así es que vamos a poner la música a todo volumen, a disfrutar, a hacer cosas que nos llenen, que nos llene el espíritu. Vamos a lograr que el día de hoy sea extraordinario. Virgo. Bueno, pues Metatrón para ustedes que nacieron bajo el signo de Virgo, tenemos sabiduría, conciencia universal. Es importante que hoy aprovechen la energía de Metatrón para que programen todos los comandos que ustedes van a enviar al universo en el futuro para que puedan obtener lo que ustedes desean. Así es que vamos a programarnos con pensamientos positivos el día de hoy. Visualiza, imagina como si ensoñaras qué es lo que quieres estar haciendo el día de mañana. Libra. Raciel, para ustedes les va a potenciar las ideas, les va a permitir que la mente fluya, les va a dar inspiración, les va a permitir que se les ocurran cosas que pueden ser muy oportunas para su trabajo, para su casa, para su familia. Así es que vamos a seguir nuestras grandes ideas que Raciel nos va a brindar el día de hoy. Escorpio. Bueno, pues tenemos a Sandalfon, escorpiones, el arcángel de la sabiduría, y qué bueno, porque necesitamos tomar decisiones y que estas decisiones vengan acompañados con Sandalfon, el arcángel de la sabiduría. Bueno, pues nos indica que vamos a poder alcanzar el éxito, vamos a lograr nuestros objetivos, así es que agradezcamos, bendigamos al arcángel y abramosle la puerta de par en par para que éste nos llene. Sagitario. Bueno, Sagitario, Sadiquiel es el arcángel del perdón, así es que vamos a liberar todo aquello que nos duele, nos molesta o nos lastima, vamos a soltar cualquier situación negativa, vamos a liberar, vamos a perdonar y no quedarnos con nada el día de hoy, puesto que hoy la energía nos va a permitir limpiarnos todo lo que está pasando dentro de nosotros. Capricornio. Raguel, para ustedes, capricornianos, este arcángel, bueno, pues nos va a ayudar a conectarnos, vincularnos con nuestro ser interior, así es que vamos a poner mucha atención para que podamos nosotros conectarnos con aquel ser que tenemos dentro y que nos va a permitir comprender qué es lo que necesitamos. Acuario.
Casiel, para ustedes, la pasión, la fuerza, la intensidad. Bueno, vamos a estar muy energéticos, vamos a estar muy intensos, mucho cuidado, evitemos enojarnos, pero podemos aprovechar esta energía para avanzar, para crecer, para crear y para lograr nuestros objetivos. Piscis. Piscis, tenemos a Rafael para ustedes, que es un arcángel además de maravilloso y te da mucha risa y te hace sentir muy contento y te da mucha alegría. Bueno, pues este es el arcángel de la salud, así es que si tenemos algún padecimiento de cualquier tipo, hay que dejárselo a este arcángel, padecimientos como económicos, físicos, emocionales, cualquier tipo de padecimiento vamos a dejárselo a este arcángel. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, en que nuestra mente se mantenga despierta, dispuesta a alcanzar el éxito. El éxito no depende de nadie, ni de tu atmósfera, ni de nada de lo que te rodea. El éxito depende de ti. Los voy a dejar con Lilian, que tengan un día extraordinario.